Hola, ¿qué tal estás? Le estiramos una semana más al calendario y en esta ocasión nos volvemos a encontrar para darle vueltas a un tema algo más amable que en episodios anteriores. Vida Nueva trae en portada un espectáculo musical que tiene a Antonio Banderas como su director. Se trata de una reinterpretación de la obra Godspell que triunfó en Broadway en la década de 1970. El actor malagueño le cuenta a Vida Nueva su experiencia al frente de la producción. Eso ahora parece casi una anarquía, pero sucedía, ¿no? No, el mensaje de Jesús está activo y la prueba de ello es que seguimos matándonos. Pero no nos quedaremos ahí. La puesta en escena de esta nueva iteración del espectáculo teatral nos permitirá adentrarnos en un tema fascinante: la deconstrucción de los evangelios y de la figura de Jesús y su posterior reconstrucción. Si te quedas conmigo durante los próximos minutos, no te prometo respuestas magistrales, pero sí que te puedo asegurar que nos vamos a encontrar con más de una pregunta interesante. Acomódate, que empezamos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 242º episodio. El podcast de Vida Nueva. Pongámonos en contexto. Godspell no nació como un musical, sino como una obra de teatro en la que se intercalaban algunas piezas sonoras para introducir una suerte de ruptura de patrón entre las parábolas representadas. Así fue como surgió Godspell en la mente de John Michael Tebelak, y así fue de hecho interpretada por primera vez en 1968 en la Universidad Carnegie Mellon situada en Pittsburgh, Pensilvania. El objetivo de Tebelak era proporcionar a la gente de su época un modo de contar lo que las iglesias conservadoras trataban de comunicar mediante sermones y homilías anacrónicas. El director de teatro Scott Miller llegó a afirmar que lo que Tebelak quería era volver a hacer accesible a las masas la experiencia religiosa. Tomó como referencia el modo de comunicar de Jesús por medio de historias sencillas y lo trasladó a la época moderna, agregándole además nuevas formas narrativas como las marionetas, los mimos, la improvisación o la comedia. Antonio Banderas le dice lo siguiente a Vida Nueva. Este musical nace de alguna forma paralelamente al movimiento hippie y a una reacción de todo la juventud norteamericana o de la llama argentina. La gente del movimiento hippie encuentra en la palabra de Jesús una agarradera que coincide con aquel lema ya famoso y del símbolo hippie, de una filosofía que encajaba perfectamente con la palabra de Jesús. Banderas resalta cómo lo hippie encontró cierta resonancia en lo cristiano. Ahí se enmarca también, por ejemplo, el musical de Jesucristo Superstar, donde igualmente pueden apreciarse rasgos de lo hippie. Y así llegamos al primero de los puntos clave de hoy: la deconstrucción de la figura de Jesús que te decía hace unos instantes. En su momento, las críticas recibidas vinieron de parte de quienes consideraban como algo sacrílego tomar a Jesús y los apóstoles y no presentarlos según los estándares tradicionales. Tanto es así que a la discográfica que se encargó de grabar Jesucristo Superstar antes siquiera de que se convirtiera en musical, llegó una carta que decía lo siguiente: Pensé que ustedes eran una compañía discográfica respetable, pero cualquiera que se rebaje tanto como para usar el nombre de nuestro Señor para hacer dinero, no es mejor que la escoria de la tierra. Nunca he escuchado el disco y tampoco gastaré en él un dinero ganado duramente. Llama la atención esa declaración de principios. Nunca lo he escuchado y nunca lo escucharé, pero lo odio profundamente. La propuesta de Godspell recibió críticas similares. Algunos sectores de la cristiandad no veían con buenos ojos una transposición temporal del mensaje de Jesús.
La deconstrucción del Jesús que habitaba en el imaginario colectivo para extraer aspectos esenciales y su posterior reconstrucción para presentarlo en un lenguaje actualizado no fue tolerado por algunos grupos de católicos y protestantes. Planteemos, no obstante, lo siguiente. El objetivo último de las parábolas de Jesús era trasladar ideas filosóficas y teológicas complejas a términos que fueran fácilmente entendibles por las gentes iletradas. Es decir, que el propio Jesús realizaba con maestría el acto de deconstrucción teológica y posterior reconstrucción en formas nuevas. Leemos en los evangelios que fariseos y otros maestros de la ley se rasgaban las vestiduras, se escandalizaban e incluso conspiraban contra él. Es un dato comparativo muy potente que quienes más se alteran por propuestas como Godspell suelen autopercibirse como guardianes de la auténtica fe cristiana. ¿Cuándo salvarás a la gente? Oh, Dios de la misericordia, no a los reyes y los señores, sino a las naciones, no a los tronos y las coronas, sino a las personas. Así eran los primeros instantes de la obra original de John Michael Tebelak, después de que el compositor Stephen Schwartz se le uniera para dar una forma más definitiva al conjunto. Aunque con el paso de los años esta obra recibió varias actualizaciones. Cuando Vida Nueva pregunta a Antonio Banderas sobre los puntos fuertes de su propuesta, el actor responde así. Aquí la parte más fuerte es en el cantable, tiene muchas canciones y sobre todo desde el año 2012, donde hay una versión nueva que Stephen Schwartz reescribe con unos coros muchísimo más complicados. La primera versión, la versión de la Diócesis 68, cuando se fue incluso la de la película todavía, no tenía grandes cambios, o sea, los coros eran muy planos, parecían una fricción de iglesia, y algunas canciones venían de eso. Una de esas canciones es, por ejemplo, la muy conocida Day by Day. Day by day, day by day. Día tras día, oh Señor, 3 cosas son las que rezo. Verte más claramente, amarte aún más, seguirte más de cerca. Love thee more dearly, follow thee more nearly, day by day. Una letra que de hecho resuena no solo a himno litúrgico, sino que podría pasar incluso por un salmo. Antonio Banderas continúa hablando con Vida Nueva de este modo. Es repasar el amor al prójimo, el perdón, la humildad, el mundo secreto donde no hagas de tu religión un espectáculo. Todo eso está metido dentro de la obra y eso no necesariamente tendría que pertenecer al cristianismo. Nos topamos ahora con otra cuestión crucial. Deconstruir lo complicado y volverlo a reconstruir de forma más entendible puede encontrar mayor rechazo por parte de quienes ya conocen la materia que por parte de los no iniciados en ella. Es decir, propuestas como Godspell pueden encontrar una buena acogida entre grupos de gente no cristiana y al mismo tiempo enfrentar un rechazo por parte de personas bautizadas. Por cierto, hablando de bautismo, así es como empieza la película que se hizo sobre Godspell. Las técnicas cinematográficas que usa son propias de la época, con cortes muy bruscos, tanto en elementos como en localizaciones. Ahora estás viendo una cosa y al instante estás viendo otra. Sin embargo, pasados unos instantes, el conjunto cobra sentido. La cinta muestra una serie de personajes que están metidos en el ritmo de vida de las sociedades actuales, donde todo se hace deprisa y con eficiencia mecánica. Pero, de un modo u otro, todos ellos tienen cierta actitud soñadora, y es así que pueden ver de súbito a un hombre que se les aparece haciendo sonar un cuerno.
Dejan lo que están haciendo y acuden a un mismo lugar. Una fuente en medio de un parque. La fuente existe y resulta estar en la plaza de Bethesda que hay en Central Park, y Bethesda es también ese lugar bíblico donde Jesús curó a alguien que tenía el cuerpo inmovilizado. Bueno, pues en la película de Godspell todos los personajes se reúnen en esa fuente. Es el primer momento en el que coinciden. Se mojan, se sumergen, se salpican y se alegran en compañía mutua. Es el bautismo que a partir de entonces les une. Y cuando todos se marchan y solo queda allí Juan el Bautista, aparece Jesús en la misma fuente pidiendo ser también remojado en ella. Es justo a ese momento al que pertenece la canción de antes, aquella que preguntaba cuándo iban a ser salvadas las personas. Cada versión que se ha hecho de Godspell ha añadido sus propias adaptaciones. Antonio Banderas le cuenta a Vida Nueva algunas de las que aparecen en su propuesta. Por ejemplo, cuando él dice esta noche, antes de que el gallo cante, alguien de vosotros me llegará 3 veces. Y lo dice con una exactitud perfecta, y alguno de vosotros nada tradicional. Y tiene esa sensación de que va por delante de los acontecimientos, que tiene que ver mucho con el teatro. Porque nosotros nos subimos al escenario y nos hemos leído nuestro guión y sabemos lo que tenemos que hacer. Y él parece que lo tiene que hacer. Por eso, la relación que vas a ver entre Judas y Jesús, por una parte, Judas es muy agresivo desde el principio, pero quizás es agresivo porque está contrariado de que la vida le haya tenido que dar ese papel que tiene que cumplir para que se cumpla. Interesante. Banderas se refiere a Judas y Jesús en términos de una obra mayor que ambos, asumiendo un papel concreto en la historia. Desde ese punto de vista, el cristianismo formaría parte de la misma representación. Habrá que examinar entonces si las voces en contra de propuestas como Godspell, que actualizan escenas evangélicas a términos contemporáneos, están en contra de la propia obra o si, por el contrario, lo que les resulta inaceptable es darse cuenta de que en el seguimiento de Jesús no hay papeles fáciles de interpretar, porque la voz profética es, y debe ser por su misma naturaleza, incómoda. Esta semana Vida Nueva trae en portada el musical Godspell que dirige Antonio Banderas, pero no es el único tema que trata. La Iglesia en España ha aplaudido mayoritariamente el Real Decreto del Gobierno sobre la regularización de extranjeros, al mismo tiempo que pide no olvidar la iniciativa legislativa popular. El Instituto Superior de Pastoral celebró entre el 27 y el 29 de enero la 36ª Semana de Teología Pastoral. Entre otras voces, la del misionero Vicente Esplugues habló sobre el infantilismo cultural y planteó una evangelización como proyecto de futuro en lugar de una de mantenimiento. Y en la última página, Antonio Espadaro, subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, plantea que la imaginación está en riesgo en el mundo actual y que la transformación de la realidad pasa por educar la imaginación sabiendo que la historia y la esperanza pueden rimar. Para tener acceso a todo esto y más, considera ahora suscribirte a Vida Nueva para recibir 47 números cada año. Para saber cómo hacerlo, visita vidanuevadigital.com/suscripciones. Vamos con la segunda parte del episodio. Esta semana, la última página de Vida Nueva está dedicada a educar la imaginación, que es algo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en este ratito compartido. No solo porque, como decíamos antes, se trata de un ejercicio de deconstrucción y posterior reconstrucción de la figura de Jesús, sino también porque, una vez vista la obra, hay que desarrollar la capacidad de encontrar ecos en la propia vida. Antonio Banderas habla sobre esto mismo con Vida Nueva. Hay algo también en los personajes que vienen como de visita a Málaga a través de una obra que se llama Godspell, pero vienen de haber visitado los cuadros del Renacimiento.
haber estado ahí en los cuadros de Leonardo da Vinci. Vienen de visitar el barroco y de haber estado en el Requiem de Mozart. Estos dos personajes han visitado todas las artes. Pintura, literatura, música, todo. Y ahora llegan a Málaga y están diciéndose a sí mismos, a ver si alguien capta esto. A ver si conseguimos que lo que está pasando en Sudán, en Nigeria, en Gaza, en Ucrania, ahora en Venezuela, eso baje ese sufre, ¿no? Porque no se ha conseguido ni siquiera a través del mundo del arte. Es relativamente fácil emocionar durante las 2 horas del espectáculo y después eso se olvida en el comportamiento que tenemos diario. De hecho, antes mencionábamos que el germen de Godspell y de Jesucristo Superstar lo encontramos en un momento histórico similar al actual. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos vivió un periodo de estabilidad económica que, por otra parte, desembocó en una rebelión de gran parte de una generación que se alzó contra el sistema establecido y contra el llamado modo de vida americano. En ese marco surgen muchas propuestas, luchas por el reconocimiento de más derechos civiles, por la libertad de expresión, etc. Fue, como sabes, lo que desembocó en el movimiento hippie que, como decía, encontró resonancias en lo cristiano. Las propuestas al estilo de Godspell, por tanto, tienen el potencial de generar un impacto similar al de antaño en una generación que está cansada de la eterna expansión del neocapitalismo. El redescubrimiento de la identidad cristiana alejada del relato de los medios puede reconectar a las nuevas generaciones con esa esperanza que les fue secuestrada por la sucesión interminable de una crisis tras otra. El montaje de Antonio Banderas y su equipo de esta obra sobre Jesús se esfuerza por poner en valor la pedagogía de la misericordia, por explicar hoy el sentido de la justicia y la ayuda al vulnerable. Y esa cosa, hay un momento en la obra que hemos introducido que es muy impresionante y que da pie a una canción que para mí es La Cadáver. Porque es una canción que tampoco es una canción religiosa, es una canción simplemente de comportamiento humano y de esperanza hacia un mundo mejor, ¿no? Pero hay un momento en el que, porque ellos entran en el juego y olvidan lo que está pasando de fuera y eventualmente los disparos vuelven. Y hay un momento en el que, muy lesbia, que empiezan a cantar una canción para reproducir el feeling que tenían en el primer acto, ¿no? Y ellos se esfuerzan que no termina como un bombazo. Y es solamente queda en el escenario Jesús diciendo, no matarás, no matarás, no matarás. Antonio Banderas ha ubicado su versión de Godspell en un contexto bélico que podría encajar con cualquiera de los conflictos que actualmente están activos en el mundo. Y es que a lo largo de los años esta misma obra ha sido enmarcada en diferentes escenarios. El propio compositor Stephen Schwartz declaró en una ocasión que la historia en Godspell está en lo que hay por debajo del texto, no en la revisión pormenorizada de las parábolas de la superficie. Así, por ejemplo, tenemos la película de 1973 que sucede en Nueva York y los personajes se visten y actúan como payasos de circo. Una versión en la Universidad de Mississippi que se desarrolla en un instituto de educación secundaria y otra propuesta de 2015 de la Universidad de Maine que sitúa la historia en 1968. Incluso resulta interesante mencionar la puesta en escena por parte de la Berkshire Theatre Group. En 2020 estrenaron su versión de Godspell cuando la pandemia de COVID estaba en todo su apogeo. Fue el primer musical en los Estados Unidos aprobado por la Asociación de Actores después de que los teatros se cerraran a causa del COVID-19. La producción tuvo que integrar medidas estrictas de salud como el uso de mascarillas por parte del público, la toma de temperatura, el distanciamiento físico y el uso de barreras de plástico transparente en el escenario para separar a actores y actrices. Diferentes situaciones, pero un mismo tema común: Jesús, parábolas y canciones. Y con todo lo que está pasando últimamente con las IAs y las inteligencias artificiales, el teatro está adquiriendo un valor extraordinario, porque el cine, tal y como lo conocemos, va a terminar. Habrá películas de humanos, pero Hollywood está descubriendo que le sale mucho más barato el hacer películas
dentro de 4 o 5 años tú ya no vas a saber quién es real y quién es los. Y entonces el teatro tardará. Pasará lo mismo en el teatro con los robots. Cuidado. Eso llegará a Pertoria, que y habrá un momento en el que los robots puedan sustituir a las personas, pero se tendrá carencia. Seguro que habrá leyes que digan: el espectáculo que van a ver ustedes está realizado por robots. El espectáculo que van a ver ustedes está hecho con personas de carne y hueso. Eso va a ocurrir. Pero ahora mismo el teatro se ha convertido en un refugio para la verdad. Teatro, un refugio para la verdad frente a Instagram, a todo lo que nos está pasando, el bombardeo continuo de cosas que ya no sabemos si han sucedido o no, si son verdad o son mentira. La inteligencia artificial se ha ido abriendo paso a golpe de talonario y de aura de poción milagrosa. Como dice Antonio Banderas, en un futuro no muy lejano nos costará distinguir no solo un pequeño vídeo de las redes sociales, sino también una producción cinematográfica de larga duración. Esa realidad inminente ha generado mucha angustia en sectores del mundo del trabajo. Quienes dominan el relato han convencido a las masas de que la inteligencia artificial es el futuro, y además han desconectado el diálogo en horizontal con quienes realizaban tareas antes de que llegara esta tecnología. De ese modo es más fácil que una parte de la población no detecte la angustia que sufre otra de las partes. Pero está ahí. El sufrimiento es real, tangible. Es por ello que Godspell tiene potencial para resonar en las gentes de hoy. Y es que el musical encarna el llamado del Concilio Vaticano II a dialogar con los gozos y esperanzas de la humanidad actual sin imponer, sino compartiendo. Y en ese compartir los gozos y esperanzas se ponen inevitablemente también sobre la mesa los sufrimientos y las angustias, de manera que se posibilita un encuentro y entendimiento mutuos. Ahora, antes de dirigirnos hacia el final del episodio, vamos a hacer un pequeño inciso literario. He venido hablando sobre cómo las propuestas teatrales como Godspell pueden ser enmarcadas en un proceso de deconstrucción-reconstrucción. Tomar la figura de Jesús que hemos recibido, extraer de ella elementos esenciales y reelaborar una propuesta específica. Sin embargo, me parece interesante resaltar que no siempre sale según lo planeado. A comienzos del siglo XXI, el profesor Bruce Childon publicó un libro titulado El Rabino Jesús, una biografía íntima. El texto es una mezcla de artículo académico y novela. Hay notas al pie y referencias bibliográficas por todas partes, pero también hay diálogos como en una historia de ficción, pero donde los personajes son figuras bíblicas. Childon mezcló las dos cosas y le salió un experimento extraño. Por ejemplo, cuando utiliza comillas, lo hace de dos maneras distintas. Una para transmitir una cita literal de fuentes oficiales, rastreables y verificadas. Pero también para ilustrar sus propias invenciones. Por ejemplo, como cuando afirma que las autoridades del Templo de Jerusalén le decían a Jesús cuando era pequeño: «Vete de aquí, chico». Muchos expertos se indignaron ante la obra de Childon. Tal fue el caso del lingüista Jacob L. May, ya fallecido. Este académico contaba que compró el libro en un aeropuerto y que se lo leyó como un entretenimiento vacacional, pero que a medida que avanzaba en la obra se iba indignando más y más por la osadía de Bruce Childon de colocar, por ejemplo, textos en arameo que nunca habían existido. Aunque tampoco hace falta avanzar mucho en esa biografía escrita por Childon para darse cuenta de que osadías y licencias hay muchas. Sin ir más lejos, la obra abre su primer capítulo clasificando a Jesús como mamzer, que era como se llamaba a las personas que habían sido concebidas como fruto de una relación ilícita, como por ejemplo un incesto. Y no menos provocativas son las primeras líneas de ese capítulo inicial. La vida de Jesús en el judaísmo se inició con su beriz, el ritual de circuncisión establecido por la Torá para cada hijo varón de Israel. Tal como era requerido por el libro del Génesis, él tenía 8 días cuando el prepucio de su pene fue cortado.
Esto nos reconecta con la propuesta escénica de Godspell de la que hemos venido hablando durante estos minutos. El pensamiento crítico también nos permite evaluar que no todos los procesos de deconstrucción-reconstrucción de la figura de Jesús tienen el mismo propósito, alcance o profundidad. Cualquier persona que haya leído más de 2 libros en su vida sabe que comenzar un texto hablando del prepucio de Jesús va a escandalizar a más de uno por mucho contexto que se aporte sobre tradiciones judías. 3 posibilidades: ignorancia, descuido o búsqueda de atención. Godspell, por su parte, contiene elementos provocativos, pero no de una provocación vacía de contenido, de una mera revulsión emocional sin propuesta que la sustente. En concreto, la versión de Antonio Banderas destaca por estos motivos, entre otros. 1. Actualización sin traición. La obra se adapta a 2026 manteniendo la fidelidad al mensaje original de Jesús. 2. Pedagogía de la misericordia. Como dije antes, el montaje se esfuerza por explicar el sentido de la justicia a día de hoy y la ayuda al vulnerable. 3. Se opone a la sociedad del tener. Frente a un mundo que propone la acumulación de bienes y sensaciones, la obra rescata lo trascendente como respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. 4. La vigencia de Gaudium et Spes. Lo dije antes. El musical encarna el llamado del Concilio Vaticano II a dialogar con los gozos y esperanzas de la humanidad. 5. Un Jesús encarnado. Se aleja de una figura todopoderosa o lejana para presentar a un Dios hecho hombre que siente, duda, ama, que interpela y que se deja interpelar por el grupo. 6. Humanización de la traición de Judas. No reduciéndolo a un villano plano de cartón, sino presentándolo como un ser humano que lucha contra su lugar en la historia. Porque quizá en la puesta en escena de la liturgia católica se ha perdido un poquito el contacto con la realidad y queda como algo muy anticuado, muy echado hacia atrás. Por eso la gente muchas veces se pregunta a uno, ¿por qué las iglesias están vacías durante el año y se llenan en la Semana Santa? Pues porque hay una puesta en escena muy espectacular y la gente joven quiere participar de ella y hay más de 98.000 cofrades. Y es una cosa muy exagerada, ¿no?, alrededor de todo eso, porque se sienten vinculados a algo que tiene que ver también con identidad. Bien, pues sea como fuere que las personas son conmovidas, esta propuesta musical no está dirigida solo a las generaciones más jóvenes. La deconstrucción y posterior reconstrucción de la figura de Jesús es mucho más universal. Es al fin y al cabo lo que hacemos cada vez que leemos un pasaje evangélico y tratamos de encajarlo en nuestra mente. Cada homilia es exactamente ese proceso. Las propias parábolas lo eran. La cuestión, pues, no tendrá tanto que ver con si es blasfemo de construir a Jesús o el cómo se realiza después la reconstrucción. Porque habrá personas que sueñan con proponer un reino de justicia y paz y otras cuyo interés se focaliza en tradiciones inmutables y su rigurosa puesta en práctica sin importar la época ni el lugar. Y entre ambas cosas no sé dónde se situaría la ocurrencia de comenzar un libro de forma tan poco afortunada como hacerlo hablando sobre el prepucio de Jesús. Esta semana han pasado muchas cosas en el mundo y en la Iglesia y nos hemos podido enterar gracias al sitio web de Vida Nueva. El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha expresado públicamente sus reparos a la regularización de extranjeros, aunque la postura oficial de sus compañeros en el episcopado haya sido de beneplácito. El grupo de origen portugués Cristãos a Caminho ha hecho pública su indignación con respecto al documento del pasado Adviento que volvía a negar la posibilidad del diaconado femenino. Lo califican de mediocre y retrógrado. La Iglesia en Barcelona ha lanzado un servicio pionero de atención al suicidio para caminar al lado de las personas que experimentan la tentación de no seguir viviendo. Para estar al tanto de estas y otras noticias, no olvides pasar por vidanuevadigital.com. Llegamos al final del episodio. Espero que te haya gustado y no te hayas escandalizado demasiado. Es un buen momento para que dejes un me gusta o un comentario.
Y recuerda también que puedes escribirme lo que quieras decir a la dirección podcast@cincopanes.com. podcast@cincopanes.com. Todo junto y el 5 escrito con letras. Por mi parte, nada más. Me despido. Te doy las gracias por quedarte conmigo y te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días.